Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a trabajar esta preciosa jirafita. Es una jirafa que he trabajado y he tejido, he diseñado para mi chica de membresía élite. Si quieres hacer parte de la membresía del canal, solo debes picar donde dice unirte aquí abajo y podrás unirte y hacer parte de mi familia crochetera y ser miembro o miembro del canal. Tenemos muchos beneficios que yo sé que te van a antojar y vas a querer tenerlos. Entre ellos, escoger uno de los tutoriales en el mes. Gracias a mi chica hemos tejido esta jirafita, ella me la pidió y exactamente me la pidió más o menos de unos 22 centímetros, mis chicas. Así que esta jirafita nos mide 22 centímetros. Claro y aclaro, mis chicas, que esa medida es de acuerdo al material que utilices. Yo utilizo macramé, que es de 2 milímetros de grosor, y lo tejí todo el proyecto con la aguja número 3 milímetros. Y nos quedó de ese tamaño. Vamos a necesitar amarillo, un tono camel, un tono rosa. Si quieres para niña o si quieres para niño sería un tono celeste y omitimos el moñito o el lacito de la cabeza. En la descripción encuentras la lista de materiales, los gramos de cada color. También en la descripción encuentras el link, el enlace del patrón escrito, mis chicas. Si desean adquirir el patrón escrito, pueden hacerlo desde mi cuenta Ravelry. Es una jirafita muy fácil de tejer. Miren, mis chicas, tiene manchitas, tenemos una colita que también voy a estarles enseñando, todo en el tutorial, ¿listo? También el bordado, todo en el tutorial, mis chicas. Y también, mis chicas, voy a estarles enseñando, para que no se lo pierdan y busquen más adelante el tutorial, cómo hacer nuestra jirafita en versión maraca, sonajero, como ustedes lo quieran llamar. Vamos a trabajar exactamente igual la cabeza, pero les voy a enseñar truquitos para hacer que su maraca o su sonajero se suene, tenga sonido, y también hacer para trabajar con la agarradera, ¿listo? Tejer toda la agarradera. Así que va a haber un tutorial acerca de la maraca de nuestra jirafa para que vayan y lo busquen y cuando terminemos este proyecto lo puedan también realizar. Es un complemento muy lindo para recién nacidos o para niños, bebecitos. Bueno, a veces nos mandan a hacer mucho los sonajeros y con el amigurumi también completo. Así que está la jirafa completa y también estará nuestro sonajero de jirafita. Suscríbete al canal, comenta, comparte este video en todas tus redes, etiquétame cuando subas la foto de la jirafita, me encantaría verla. Y también, mis chicas, comenten cómo les parece el tutorial, las preguntas que tengan, dudas, todo, porque yo siempre estoy leyendo todos los comentarios, ¿listo? Siempre. Por ahí fijo algunos para que sean fáciles de encontrar y otras artesanas pues también se guíen con tu comentario. Vamos a arrancar con el tutorial, un tutorial muy fácil, muy práctico y súper rápido. Vamos a arrancar. Vamos a dar inicio con la cabeza, pero primero vamos a trabajar en tono camel lo que es el hocico. Así que para iniciar vamos a tejer en total 10 cadenas al aire. Cuando tengas las 10 cadenas, desde la segunda cadena comenzamos a trabajar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Nos queda una última cadenita y en esa vamos a realizar 3 puntos. 1, 2, 3. Vamos a girar y por la parte baja de las cadenas vamos a trabajar ahora en total 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
En el último punto vamos a realizar un aumento. Aquí terminaríamos la ronda número 1 y en total vas a tener 20 puntos. Así se va a ver. Vamos ahora a trabajar la ronda número 2. Para la ronda número 2 vamos a trabajar primero comenzando con un aumento. Luego vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a trabajar 3 aumentos seguidos. Un aumento, mi segundo aumento y un tercer aumento. Y vamos ahora a trabajar 7 puntos por esta parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a hacer ahora para terminar 2 aumentos. Un aumento y mi segundo aumento. Ahí yo ya tendría que estar terminando la ronda y terminando con 26 puntos. Vamos para la ronda número 3. Vamos para la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a iniciar trabajando un punto y un aumento. Luego vamos a hacer 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego vamos a estar trabajando un punto, un aumento por 3 repeticiones. Un punto, un aumento por 3 repeticiones. Ya hice la primera, un punto, un aumento, mi segunda repetición, un punto, un aumento, mi tercera repetición. Y ahora trabajo 7 puntos y termino con un punto, un aumento por 2 repeticiones. En esta ronda te van a quedar 32 puntos en total. Te voy a dar la indicación de la siguiente ronda. Para la ronda número 4 vamos a tejer los mismos 32 puntos que tenemos en la ronda número 3. Y vamos a cortar la hebra para pasar a la ronda número 5 cambiando ya de tono con el tono amarillo. El último punto que he trabajado lo dejo hasta la mitad y lo cierro con el amarillo. Y voy a trabajar la ronda número 5 tejiendo los mismos 32 puntos que ya tengo. Corto la hebra camel y empiezo con el amarillo escondiendo las hebras que tengo aquí. Tejo los mismos 32 puntos. Pasamos a la ronda número 6. En la ronda 6 vamos a tejer 19 puntos. Vamos a ir tejiendo 19 puntos hasta llegar a la parte baja de los ojos. Vamos a hacer unos aumentos donde vamos a ubicar los ojitos para que tengan un poquito de profundidad, ¿vale? Entonces vamos a tejer los 19 puntos y hacemos unos aumentos. Aquí yo llevo 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18 y 19. Vamos a hacer un punto y un aumento por 4 repeticiones. Un punto, un aumento, es mi primera repetición. Un punto, un aumento, mi segunda repetición. Un punto, un aumento, mi tercera repetición. Y la última, un punto y un aumento. Y terminamos de tejer la ronda con 5 puntos. Nos quedan en total 36 puntos en esta ronda 6. Y así se va viendo. Vamos a tejer la ronda 7 con esos mismos 36 puntos.
Para la ronda número 8 vamos a trabajar primero 19 puntos y ahora vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y un aumento por 4 repeticiones. Ya hice la primera, vamos por la segunda, 2 puntos y un aumento. Por la tercera repetición, 2 puntos, un aumento. Y vamos para la cuarta repetición, 2 puntos y un aumento. Y terminamos la ronda con 5 puntos. En total vamos a tener en esta ronda 8, 40 puntos. Vamos a tejer desde la ronda 9 en adelante. Vamos a tejer rondas de esos mismos 40 puntos. Ya no vamos a hacer más aumentos, sino que le vamos a dar altura o profundidad a la cabeza. Vamos a tejer los mismos 40 puntos desde la ronda 9 en adelante y ya te indico cuántas rondas vamos a tejer o hasta qué ronda. Vamos a tejer en total 8 rondas hasta la ronda número 16 y vamos a ubicar los ojitos entre la ronda número 6 y 7 con 7 puntos de separación. Yo he utilizado unos ojitos de 10 milímetros. Y vamos a comenzar ahora a trabajar rondas de disminuciones para cerrar la cabeza. Recuerda que cuando se esté cerrando debemos estar introduciendo el relleno. ¿Listo? Para que podamos trabajar. Y no nos quede difícil introducir luego el relleno cuando tenemos muy cerrada la cabeza. En la ronda 17 vamos a realizar 8 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora hacemos una disminución. Este es el patrón que vas a repetir por toda la ronda. 8 puntos y una disminución, 4 repeticiones. ¿Listo? Cuando termines te quedarán en total 36 puntos. Vamos a trabajar rondas de disminuciones y te las voy a ir indicando el patrón en cada una de las rondas para que lo puedas trabajar. En la ronda número 18 vamos a trabajar 7 puntos y una disminución como patrón y te quedan 32 puntos. En la ronda 19 haremos 6 puntos, una disminución y te quedan 28 puntos. En la ronda 20 haremos 5 puntos y una disminución y nos quedan en total 24 puntos. En la ronda 21 tenemos que hacer el patrón de 4 puntos de disminución y nos quedan 20 puntos. En la ronda 22 vamos a hacer el patrón de 3 puntos de disminución. Repitiendo hasta el final te quedan 16 puntos. En la ronda 23 vamos a hacer el patrón de 2 puntos de disminución y repitiendo hasta el final te quedan 12 puntos y en la ronda 24 haremos un punto, una disminución repitiendo hasta el final para que nos queden 8 puntos. Vamos a ir rellenando y ya les muestro cómo vamos a ir avanzando con la cabeza. Tenemos aquí ya la cabecita terminada, bien rellenadita. Les recomiendo y les sugiero, mis chicas, que rellenen muy bien, le introduzcan bastante relleno a la cabeza, en los costados, en la parte de arriba para que le dé altura a los aumentos que hicimos en esas rondas y también aquí en la parte de abajo. Ya corté la hebra, dejando esta abertura o este huequito. La última ronda, si gustas realizarla, la de un punto, una disminución, nos ayuda a cerrar completamente. Si no, la dejas hasta 2 puntos de disminución y cerramos con la aguja lanera. ¿Listo? Y perdemos la hebra. Vamos a dejar a un lado la cabecita y vamos a comenzar con el cuerpo. El cuerpo lo trabajaremos todo en amarillo. Para trabajar el cuerpo, mis chicas, vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos y a partir de ahí trabajaremos rondas de aumentos hasta llegar a la ronda 8. Te voy a indicar cómo lo vamos a trabajar. Vamos a tejer después de la ronda 1 de 6 puntos dentro del anillo mágico, trabajaremos la ronda 2, aumento en todos los 6 puntos. Eso quiere decir que tendremos 12 puntos en total. En la ronda 3 trabajaremos un patrón que debemos repetir
esa secuencia hasta terminar la ronda. Vamos a trabajar un punto y un aumento repitiendo hasta el final. ¿Listo? Un punto, un aumento hasta el final. Y te van a quedar en total 18 puntos. En la ronda número 4 vamos a hacer el patrón de 2 puntos, un aumento. Eso lo vamos a repetir también hasta el final para que te queden 24 puntos. En la ronda 5 hacemos 3 puntos, un aumento como patrón y nos quedan 30 puntos. En la ronda 6 hacemos 4 puntos aumento, así hasta el final para que nos queden 36 puntos. En la ronda 7, mis chicas, hacemos 5 puntos aumento y quedan 42 puntos. Y en la ronda 8, que en la que estoy haciendo 6 puntos, un aumento hasta terminar, para que me queden en total 48 puntos. 4, 5, 6 y un aumento, y así es como nosotros vamos haciendo la base del cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y así vamos nosotros a terminar nuestra ronda de 8 la ronda 8 de 48 puntos. Vamos ahora para la ronda 9. Desde la ronda 9 en adelante vamos a trabajar los mismos 48 puntos. Ya no vamos a hacer más aumentos. Vamos a hacer punto sobre punto en cada uno de ellos. Y ya les indico, mis chicas, cuántas rondas vamos a hacer. Vamos a trabajar desde la ronda 9. Vas a tejer desde la ronda 9 hasta la ronda 17. En total tejí 9 rondas. Cuando lleguemos a la ronda 17 pasamos a la ronda 18, mis chicas, y vamos a empezar rondas de disminuciones. En esta ronda 18 vamos a trabajar 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y hacemos una disminución. Este es el patrón para esta ronda. Hacemos 6 puntos, una disminución hasta terminar y nos quedarán en total 42 puntos. Y vamos a trabajar la ronda 19 con esos mismos 42 puntos. Vamos a trabajar rondas intercaladas de disminución y rondas sin disminución. En la ronda 20 haremos el patrón de 5 puntos y una disminución, repitiendo hasta el final, quedan 36 puntos. Y la ronda 21 hacemos los mismos 36 puntos. Así se va viendo nuestra pieza, nuestro cuerpo, cuando llegamos a la ronda número 21. Vamos a pasar a la ronda 22, mis chicas, y vamos a hacer 4 puntos, una disminución como patrón, para repetir hasta el final y que queden 30 puntos. Luego trabajaremos desde la ronda 23 esos mismos 30 puntos. Aproveché para rellenar, mis chicas, rellenar nuestro cuerpo, y así vamos avanzando. Vamos a realizar ahora la ronda número 25, donde vamos a trabajar el patrón de 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y hacemos la disminución. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Cuando termines nos van a quedar 24 puntos y les muestro cómo ya podemos ir terminando nuestro cuerpo. Para terminar el cuerpo vamos a trabajar la última ronda, la ronda 26, con los mismos 24 puntos que tenemos. Y ya corté la hebra un poco larguita para con ella pues coser el cuerpo a la cabeza. Me falta rellenar un poco más hasta terminar, que nos quede bien rellenadito. Y vamos a coser la cabeza justo posicionando la parte delantera del cuerpo en casi las últimas rondas o primeras rondas de amarillo de la cabeza, que están muy cerca al tono camel o tono cafecito.
más o menos acá, para que la expresión y la mirada nos quede de frente. Si la cosemos muy atrás, no se van a ver los ojitos, van a quedar muy atrás. Necesitamos coserla acá, que nos queden los ojitos mirando hacia el frente. Vamos a hacer eso, mis chicas, y voy a enseñarles las orejitas y los cuernitos. Vamos a trabajar ahora las orejitas, que van todas de amarillo, mis chicas. Aquí les quiero mostrar, yo ya coloqué con alfileres la cabeza. Ayúdate con los alfileres, que para coser es mucho más fácil cuando están los alfileres, mis chicas, porque ya está posicionada la cabeza donde queremos que quede. Entonces solo es pasar la aguja de un extremo a otro, por un punto de la cabeza y por un punto de nuestro cuerpo. Así es mucho más fácil. Vamos a trabajar las orejitas y vamos a hacer dos. Yo ya tengo una realizada, tú vas a tejer la otra exactamente igual a como te lo voy a enseñar. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y para la ronda número 2 vamos a trabajar el patrón de un punto y un aumento. No vamos a hacer como normalmente hacemos, que es aumento en todos los puntos, no. Vamos a hacer un punto y en el siguiente hacemos el aumento. Y lo repetimos hasta finalizar. Un punto, un aumento, un punto y luego un aumento. Así tendremos 9 puntos cuando termines la ronda. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a trabajar esos mismos 9 punticos que tenemos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a pasar a la ronda 4. Voy a cortar la hebra, la interna, la del anillo mágico, porque me hace estorbo. Y voy a trabajar la ronda número 4. En la ronda 4 vamos a realizar el patrón de 2 puntos y un aumento. 1, 2 y ahora hacemos un aumento. Y así vamos a repetir hasta terminar. 2 puntos y un aumento. 2 puntos y un aumento. Aquí nos van a quedar en total 12 puntos. Vamos a trabajar la ronda 5, 6 y 7, 3 rondas con esos mismos 12 puntos. Así que vamos a trabajar hasta la ronda número 7. Para la ronda número 8 vamos a realizar ahora 4 puntos y una disminución. 2, 3, 4 y realizamos una disminución. Y repetimos nuevamente. 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Aquí terminaríamos ya la primera orejita. Debes hacer otra exactamente igual. Voy a cortar la hebra larguita porque necesito coser a la cabeza y también porque necesitamos cerrar la abertura. Vamos a doblarla un poquito en la punta de esta forma. Cosemos con este doblez haciendo unas puntaditas acá y luego por el lateral de la orejita cosemos a la cabeza. No la vamos a coser de esta forma, no. La quiero coser un poquito acostada. Entonces lo que vamos a hacer es hacer las puntaditas en el lateral de la oreja hacia la cabeza. De esta forma, ¿listo? Vamos ahora a hacer los cuernitos. Vamos a trabajar ahora los cuernitos, mis chicas. Vamos a empezar por el tono camel o el tono cafecito
y luego pasaremos con el amarillo. Yo ya realicé este, lo rellené, vamos a rellenar también muy bien la parte de arriba y el tronquito, y vas a realizar otro exactamente igual al que vamos a tejer. Vamos a iniciar con el tono café o camel, primero realizando el anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a realizar la ronda 2. En la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento, mi segundo aumento y así hasta tener 6 aumentos. En total tendrías 12 puntos. Vamos ahora para la ronda número 3. En la ronda 3 y 4 vamos a trabajar los mismos 12 puntos. Vamos a tejer 2 rondas sin aumento, solo trabajando los 12 puntos. Al terminar vamos por la ronda número 5, donde vamos a hacer el patrón de un punto y una disminución. Y lo repetimos por toda la ronda, un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Así hasta terminar la ronda y nos quedarán en total 8 puntos. Vamos para la ronda número 6, pero vamos ahora en este último punto a cambiar de color. Voy a cortar la hebra café y voy a introducir la hebra amarilla, cerrando el último punto con la hebra amarilla. De esta forma. Y vamos a trabajar desde la ronda 6 hasta la ronda 10. 5 rondas en total con los 8 puntos. ¿Listo? No vamos a hacer aumentos ni disminuciones, simplemente trabajaremos esas 5 rondas con los mismos 8 puntos que ya tenemos. Y ahí terminaríamos el primer cuernito. Tú tienes que tejer el otro exactamente igual, ¿vale? Tienes que cuando termines dejar la hebra suficientemente larguita para poder coser a la cabeza. Aquí ya terminé la ronda número 6 y después voy a tejer hasta la ronda 10. Debe rellenar muy bien nuestro cuernito, ¿vale? Dejamos una hebra larguita para coser a la cabeza y la vamos a coser no cerrando la abertura del cuernito, sino que vamos a coser con la abertura, o sea, vamos a coser en círculo. Ponemos o ubicamos el cuernito donde queremos que quede y hacemos puntadas por todo el círculo de nuestro cuernito. ¿Listo? Les sugiero coser primero los cuernitos y ya de último coser las orejitas para que se nos facilite de pronto un poquito tener más espacio y poder coser los cuernitos con tranquilidad. La orejita nos debe quedar justo pegadita a el cuernito, ¿vale? Voy a terminar esto y les muestro ya todo lo que hemos tejido. He terminado ya los 2 cuernitos, tenemos ya nuestro cuerpo con la cabecita, nuestras orejitas también. Todo esto ya lo hemos avanzado en esta parte 1, mis chicas. Espero que también hayas avanzado todo esto. Vamos a pasar a la parte 2 de nuestro tutorial, donde vamos a continuar con lo que es sus patitas, sus extremidades y los últimos detallitos, porque también te voy a indicar cómo hacerle un pequeño bordado a su mirada y aquí al hocico, ¿vale? Y vamos a hacerle un accesorio aquí para colgar en su cuello. Así que vamos a esperar la parte 2, mis chicas, para poder terminar nuestro tutorial de esta preciosa jirafita.
Así que dale me gusta, comenta y escríbeme también en los comentarios ahí cómo vas evolucionando, cómo va tu jirafita. Me encanta leerles siempre los comentarios, mis chicas, y comparte este video también. Nos vemos en la parte 2.